Bueno, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer compartir con ustedes estas preguntas y respuestas, este diálogo en el marco de Proyecto Ballena. Y déjenme contarles que hace ya algunos meses tuvimos la oportunidad desde el Centro Cultural de la Ciencia, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, de que nos convoquen su coordinadora, la coordinadora del proyecto, Liliana Viola, desde el Ministerio de Cultura, nos invitó a pensar una serie de actividades, de diálogos, de propuestas alrededor del significante que se está trabajando y que propone Proyecto Ballena, ¿no? Esta tierra con mayúscula y la tierra con minúscula. Y a raíz de eso es que, entre otras propuestas, hoy nos encontramos aquí con Carolina Vera, que la quiero presentar y para eso necesito leer un poquito. La quiero presentar correctamente. Carolina Vera es doctora de la Universidad de Buenos Aires con orientación en Ciencias de la Atmósfera, profesora titular en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del CONICET en el Centro de Investigaciones sobre el Mar y la Atmósfera, el CIMA, y en el Instituto Franco-Argentino del Estudio del Clima y sus Impactos, un instituto de investigación binacional franco-argentino. Es coordinadora ejecutiva de la iniciativa interministerial Pampa Azul y además coordinadora del Programa para la Transición Sostenible en el Ministerio de Ciencia. Así que además tengo la oportunidad y grata experiencia de venir trabajando junto con ella hace 2 años y además es nada más y nada menos que vicepresidenta de uno de los grupos de trabajo del IPCC, ¿no? Del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, al que muchas veces hacemos referencia, lo escuchamos nombrar cuando salen los últimos reportes, ¿no? Que nos marcan a veces algún camino. Quiero retomar, o más que retomar, empezar, si me dejás, Carolina, a partir del título de esta charla, ¿no? Que el título de esta charla es Calentamiento Global, preguntas y respuestas antes de que llegue el 2030. Quizás la primera pregunta, o para empezar a escucharte y que nos cuentes un poco más sobre estas situaciones, ¿estamos urgidos? ¿Hay una emergencia? ¿Dónde estamos? ¿Podemos esperar hasta el 2030? Bueno, gracias por la pregunta, por la invitación. Buenas tardes a todas, todos y todes. Ese 2030 marca, entonces, como vos bien decís, una urgencia, ¿no? Y les quería compartir entonces algunos titulares, porque no, la idea es que charlemos, entonces algunos titulares de estas conclusiones que en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, hemos publicado a lo largo de estos últimos años, ¿no? Recuerden que el famoso Acuerdo de París se basó justamente en conclusiones de estos reportes, de ahí la relevancia global, ¿no? Y hemos publicado uno en agosto pasado, donde sintetizamos el conocimiento de la física del cambio climático y ahí pudimos confirmar que los cambios climáticos recientes son generalizados, rápidos y cada vez más intensos. Hay evidencias de cambio que son inéditas, sin precedentes en miles de años. Eso es muy fuerte, ¿no? Esto porque cuando empezó el cambio climático fue allá por los 80, la parte teórica. Los investigadores empezaron a decir, ojo que puede venir. Hoy es una realidad. Te doy un dato. La temperatura está 1.1 grado por los valores de 1850, ya fines del siglo XIX. Es inédito este calentamiento en los últimos 2000 años. Las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, la cantidad son inéditas en los últimos 2 millones de años. Por otro lado, también sabemos, porque estamos en un país donde el cambio climático, excepto algunas excepciones que no voy a nombrar, la mayoría de la gente ya ha asumido que es porque lo vemos, lo percibimos, ¿no? en los eventos extremos. Hoy a la tarde hubo, no sé si vieron que pasó unas tormentas, hubo rayos, cayeron un montón de lluvia en un poco lugar y después se despejó.
Esa es una evidencia de cambio climático muy claro, que ahora hay una mayor frecuencia de eventos intensos de lluvia. Y se ha confirmado que la evidencia humana, ¿no? la influencia humana domina en ese cambio, ¿no? Y ni que hablar en las olas de calor. Lamentablemente otros cambios, como es el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los glaciares, son irreversibles en nuestro tiempo de vida. Van a llevar miles de años. Aunque frenemos hoy las emisiones de los gases que producen el cambio climático, van a seguir produciéndose el decrecimiento del volumen de los glaciares, el aumento del nivel del mar, por al menos varios miles de años. Y la otra urgencia tiene que ver con ese 2030, es que el calentamiento global depende no solo de las emisiones, sino de la acumulación, de cuánto se ha venido acumulando desde el inicio de la era industrial hasta la fecha. También hay que tener en cuenta que el dióxido de carbono, que es el gas dominante de efecto invernadero, persiste en la atmósfera cientos de años. Entonces, aunque nosotros hoy frenemos todas las emisiones, el dióxido de carbono ya acumulado en la atmósfera desde 1850 hasta la fecha va a continuar produciendo calentamiento. Hoy, como dije, estamos en 1.1 grado. Entonces, las evidencias dicen que tenemos que frenar el calentamiento por debajo de los 2 grados y preferentemente por debajo de 1,5 grados. De nuevo, ustedes dicen, ¿por qué esos números? No los voy a aburrir dándoles muchísimos más números, pero les puedo contar algunos cambios en la frecuencia de los eventos extremos que se incrementan a medida que el calentamiento global aumenta. Entonces, un evento que antes ocurría una vez en 75 años, hoy, ya en el presente, es 5 veces más frecuente. En un mundo de 1,5 grados, 8 veces más frecuente. Y en un mundo de 2 grados, 15 veces más frecuente. Es decir, esos eventos raros que pueden producir desastres, en esos mundos de calentamientos globales de 2 grados, por ejemplo, serían la moneda frecuente. Es decir, estaríamos más impactados y habría limitaciones para la adaptación. Entonces, nos queda poco por acumular en la atmósfera para no superar el 1,5 grados. Las proyecciones indican que vamos a llegar al 2040, al 1,5 grados. Pero si, y con esto termino, si las emisiones se reducen sustancialmente y se mantiene esa reducción de acá al 2030 y llegamos a la neutralidad de las emisiones al 2050, todavía tenemos probabilidades de mantener la temperatura por debajo del 1,5 grados, ¿no? Pero las acciones por eso son urgentes y generalizadas. Muchas gracias. Paro acá porque si no me entusiasmo y sigo, perdón. No, está perfecto. Yo les diría, a mí me van quedando varias preguntas que muchas veces tengo ganas de, a veces quizás lo vaya a hacer, de pararte, ¿no? E interrumpirte, pero no quiero hacerlo, pero sí quiero invitarlas a que vayan de alguna manera tomando nota de las preguntas para Carolina, porque vamos a abrir a preguntas y respuestas ahora en unos minutitos. Vos entonces hablabas de esta proyección, ¿no es cierto?, a futuro, de la cual hoy se está hablando, de la temperatura del planeta. Hay algunos gráficos que vi en notas inclusive periodísticas, donde muchas veces también sos entrevistada, donde los escenarios que se evalúan son diversos y déjame usar las palabras que vi que a veces se utilizan. Escenarios en los cuales las emisiones son bajas, muy bajas, moderadas o elevadas. Desde tu perspectiva, ¿estamos transitando un camino de emisiones de qué nivel de gravedad? ¿Estamos haciendo realmente, cuando digo haciendo, después ahí también quiero poner una lupa, ¿no? Digo, sí. ¿Quiénes somos? O quiénes debemos estar haciendo, pero ¿estamos transitando qué niveles de emisiones?
digamos, la literatura científica que evaluamos en el IPCC hace estos reportes que sintetiza las publicaciones, la investigación que se hace en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, lo que en la comunidad científica es muy organizada. Entonces, se definen qué escenarios se van a considerar. Entonces, todas las comunidades, todos los grupos de investigación utilizan los mismos. Entonces, vos podés integrar cientos, inclusive miles de publicaciones. Esto es algo que vale la pena destacar, ¿no? Y entonces, esencialmente hay cientos de escenarios, pero se pueden resumir en 5, que son más o menos los que vos mencionaste, ¿no? Actualmente las evaluaciones muestran que estamos, si realmente se cumplieran los compromisos elevados al Acuerdo de París por los países, para el 2030 y para el 2050, estaríamos en un escenario de emisiones intermedias, es decir, que a fines del siglo XXI estaríamos llegando a los 3 grados. Hubiéramos llegado a los 4,5 o 5 si no hubiéramos hecho nada, es decir, ahí miro el vaso medio lleno, ¿no? Pero la urgencia es que estamos bastante por arriba del 1,5 grados y del 2. Y ese vaso medio lleno, si entiendo bien, nos pone en una situación en la cual debiéramos ser absolutamente interpeladas para la acción, porque entonces quiere decir que así como hoy sabemos, corregime si me equivoco, pero así como hoy sabemos entonces que la evidencia apunta a que a partir de las actividades humanas se genera y se intensifica el cambio climático, también entonces tenemos la oportunidad o la posibilidad de ser parte de la solución, digamos, de frenarlo. Exactamente. Los compromisos, por eso digo, son moderados, se requieren que sean más ambiciosos, pero ahora acá miro el vaso medio vacío también. ¿Cuáles son los problemas, ¿no? Por un lado es que estos fueron los compromisos que desde el 2015 hasta la fecha los países han elevado al Acuerdo de París. Pero, por otro lado, los investigadores miramos todo. Entonces miran también los planes nacionales de los países qué van a hacer con su sistema energético, con su producción de hidrocarburos. Y hace poquito salió un informe que se llama la brecha de producción, ¿no? Que es la diferencia entre lo que se han comprometido los países para hacer y lo que realmente están mostrando sus planes energéticos. Entonces, hoy por hoy, esos planes energéticos que tienen los países no nos están haciendo reducir las emisiones, si realmente se cumplieran. Hay una diferencia. Entonces, lo que se requiere hoy es que las reducciones sean de alrededor de un 50%, y eso significaría más o menos un 5% por año. Para que se den una idea, es lo que se logró reducir en el 2020 por la pandemia. Es muy grande lo que todavía hay por hacer. No queremos que se reduzcan porque se enfría una economía, porque la gente está en sus casas, pero sí da una pauta de la magnitud del desafío, ¿no? Sin duda, sí. Quiero volver ahora al significante que proponía y que propone Proyecto Ballena en estas jornadas de trabajo, de discusión, de intercambios, porque vos recién mencionabas la transición energética, los distintos sectores, ¿no?, involucrados, y si hay un sector involucrado, ¿no?, insoslayable dentro de esta discusión, es el de la tierra con minúscula, el que nos ubica a nosotros también, ¿no?, utilizando, trabajando la tierra. Entiendo, la tierra es parte fundamental, ¿no?, que a veces nos olvidamos, esa tierra con minúscula, del sistema climático. Sí, es un tema en español porque tenemos la misma palabra para lo que en inglés es Earth, por un lado, el nombre de nuestro planeta, y Land por el otro, ¿no? Pero bueno, hablando con tierra con mayúscula y tierra con minúscula, me das pie para contar algunas cosas. Por un lado, como dije antes, el dióxido de carbono sigue siendo el gas de efecto invernadero dominante en el calentamiento global y que se produce esencialmente por la utilización de combustibles fósiles, ¿no? Y eso tiene que ver con el sector energético. Pero también hay otros gases, como el metano. El metano y el óxido nitroso son dos gases de efecto invernadero que, si bien persisten menos en la atmósfera,
sobreviven una decena de 20, 30 años, tienen 30 veces mayor poder calorífico que el dióxido de carbono. Entonces, si uno reduce el metano, tiene más efectividad en reducir las emisiones integralmente, ¿no? Y que es lo que necesitamos ahora. También hemos evaluado en los reportes que la proporción de gases de efecto invernadero, que es metano, óxido nitroso, dióxido de carbono, producido o emitido por las actividades agropecuarias, silvicultura, ¿no? El uso de la tierra, se dice en general, en el mundo es de alrededor de un 23% del total de las emisiones, frente a un 50% del uso y producción de energía, ¿no? Pero en Argentina ese porcentaje se eleva casi al 40%. Es decir, el 50% de las emisiones de nuestro país están asociadas con la producción y consumo energético, pero un 39, casi un 40% está asociado al uso de la tierra. Es por eso que es urgente y necesario no solo una transición energética, no solo transicionar el transporte, sino transicionar la forma de utilizar la tierra, ¿no? Ir a una agricultura sostenible, a ganadería sostenible, etcétera, etcétera. Y quizás lo que va de la mano, ¿no? Un poquito con esos usos de la tierra es la alimentación, ¿no? Y en relación a eso, quizás quería preguntarte qué impacto podría tener, o si es un camino posible, preguntarnos por un repensar nuestra dieta, ¿no? Mira, se me disparan dos cosas, o varias para decir. Por un lado, es que las causas de las emisiones están relacionadas con nuestra forma de producción y consumo en general, ¿no? Entonces, bueno, y entre los cuales obviamente está nuestra alimentación, pero está también toda nuestra forma de vida y eso va traccionado con la forma de producción. Y por otro lado también es el modelo social, económico y político que domina en el planeta. Es un planeta todavía con profundas desigualdades sociales, con profunda degradación ambiental. Entonces, la solución al cambio climático no se puede separar de la solución integrada a un desarrollo sostenible, ¿no? Que sea socialmente con igualdad social, balance económico y inclusivo con el ambiente. En ese sentido, las dietas hay que pensarlas de esa manera. Necesitamos todavía producir alimentos que a la vez sean saludables y que puedan cubrir las necesidades de toda la gente de nuestro planeta. En uno de los reportes se evaluaron como 7 dietas, ¿no? Asumiendo que no voy a hablar de la seguridad alimentaria, sino que me voy a referir a tu parte de lo saludable, ¿no? Entonces, de esas 7 dietas, una era el veganismo, otra era vegetarianismo, pero también había otras 5 o 6 dietas que incluían carne producida sosteniblemente, ¿no? Por ejemplo, la dieta saludable que cualquier médico te da cuando te dice, para ya una determinada edad, vamos a decir, que te dice cómo tenés que comer, esa dieta, si la producción de alimento basado en animales está hecha sosteniblemente, ya ayuda también a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Una dieta mediterránea, mayor producción, consumo de pescado y demás. Es decir, es posible entonces que haya cobeneficios, es decir, que a través de dietas saludables sean buenas para las personas, sean amigables con el ambiente y en particular ayuden a reducir el cambio climático. Clarísimo. Te escuché recién varias veces decir cambio climático y yo te había adelantado antes, tengo algunas dudas, tengo algunos autores, varios, muchísimos, a veces sugieren no hablar, ¿no? Para interpelarnos o argumentan, ¿no? Un poco para involucrarnos en esta emergencia de la que hablabas al comienzo, utilizar otra terminología y realmente me gustaría mucho saber tu opinión al respecto. A veces se habla de crisis climática, emergencia climática, en lugar de, digamos así, simplemente cambio, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo soy por un lado una investigadora y represento a la comunidad científica y entonces cuando nosotros planteamos un problema, ese fue el nombre que se le dio porque se lo define por el problema. El problema en ese momento es el cambio climático, que es verdad que empezó por la parte física,
¿no? del problema, que después, incorporando las dimensiones sociales, otras de los sistemas naturales, económicas, políticas, se lo ve como en realidad una crisis que para mí, digamos, que se le empezó a cambiar el nombre, ¿no? Pero a mí, en ese sentido, me gusta pensar que es un concepto que surgió en la comunidad científica, pero ahora está apropiado para la sociedad en su conjunto. Y ahí yo banco cualquier nombre que le quieran dar, digamos. Eso no somos quienes para decir qué nombre es mejor que otro para representar este problema. Pero por otro lado, personalmente, pienso que de nuevo la crisis climática pone solo el foco en el clima, ¿no? Entonces ahí en la crisis no se ve esto que yo digo, los otros problemas que el cambio climático vino a exacerbar, ¿no? Entonces personalmente la crisis socioambiental a mí me representa más, pero estoy abierta, yo en ese sentido no banco cualquier nombre que quieran utilizar. Si eso significa que contribuye a acercar la solución de una manera más rápida, ¿no? Y pensando en las soluciones, justamente, y pensando en esta diferencia de escalas, ¿no? De los distintos actores involucrados, queda clarísima, por una parte, los esfuerzos de los estados, de las naciones, el diálogo internacional, el avance, ¿no? Científico, que hoy creo es, en todos casos, de manera colaborativa. Pero ¿qué pasa en la escala más, digamos, individual, ¿no? Si nos preguntamos a partir de ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones? ¿Cómo podemos participar más activamente en acciones para mitigar el cambio climático? Creo que, por un lado, me gustaría primero empezar con otro aspecto para llegar a ese, ¿no? Que tiene que ver con las responsabilidades del problema. Porque siempre, claro, en la forma que está organizado, porque como el problema se planteó en Naciones Unidas y el marco de solución o de acciones colectivas está dentro de Naciones Unidas, hablamos a nivel de países, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, sabemos, las investigaciones muestran que las responsabilidades históricas, ¿no? Porque como les dije, es importante la acumulación. Entonces, a lo largo de 1850 hasta la fecha, cada país ha contribuido al problema en algún momento y de manera diferente, ¿no? Entonces está claro que los países desarrollados tienen mayor responsabilidad histórica y de cantidad. Los países en desarrollo venimos después, digamos, porque hay algunos países que emiten mucho, pero realmente la Argentina está en un segundo pelotón que no estamos tan lejos. Pensando que hay 195 países, nosotros siempre estamos, dependiendo de cómo contemos las responsabilidades, estamos entre el puesto 14, 20, de 195, no estamos en el fondo de la lista, ¿no? Pero por otro lado también uno dice, si me olvido de los países y miro las clases sociales, y ahí se ve que el 10% más rico de este planeta es responsable de prácticamente el 80% de las emisiones. Entonces, y por otro lado, también las empresas. Entonces, uno puede pensarlo de diferentes maneras. Entonces, ahí es donde hablamos de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces, en ese sentido, las personas traccionamos, ¿no? Porque traccionamos consumo, traccionamos formas de producción. Entonces, en ese sentido, lo primero para mí es votar bien, digo yo. Porque es así, hay que votar bien, hay que votar, porque en sistemas democráticos que tenemos ese privilegio en la Argentina, en otros países no pueden decir lo mismo, es imponer la agenda socioambiental en las agendas políticas, que en la Argentina en eso a veces siempre se deja pensando que hay una urgencia, pero sabemos que el cambio climático exacerba los otros problemas urgentes de la Argentina. Y la otra es repensar nuestra forma de vivir, ¿no? Yo creo que es eso, porque si pensamos en el transporte, pensamos justamente en el consumo de alimentos, en la producción de nuestra ropa, ¿no? En el uso de la energía. Hay infinitas cosas que uno puede hacer cambiando sus hábitos individuales. Pues yo estoy convencida que colectivamente podemos hacer diferencias, pero con eso no alcanza. Se requiere un arreglo multinivel desde municipios, gobiernos provinciales, gobiernos nacionales y un arreglo internacional que los países
los países desarrollados hoy financien al mundo en desarrollo para llevar adelante este desafío, si no, no se va a lograr. En función de lo que decís y esos aportes y contribuciones también tan desiguales, ¿no? Al menos desde tu percepción, participando ya hace años activamente en el IPCC, ¿los esfuerzos son proporcionales de los países que más aportan y contribuyen al cambio climático en relación después a los esfuerzos para mitigarlo, ¿no? ¿O ves un desbalance? No, yo creo que los países desarrollados, Europa tuvo tiempo para, estamos en Argentina, así que y no estamos en función oficial, ¿no? Pero Europa tuvo tiempo para contaminar, para hacer experimentos con su desarrollo industrial. Hace poco estaba escuchando qué hacer con el riachuelo, ¿no? Entonces hablaban del Támesis, que te podés nadar y qué sé yo. Bueno, 100 años atrás era una cloaca. Entonces, en algún momento tuvieron tiempo y recursos para transicionar a formas sostenibles, ¿no? Con el cambio climático lo mismo. Quizás muchos de estos países hoy tienen planes ambiciosos. Pero el tema es que nosotros estamos llegando a, digamos, los países en desarrollo tienen también responsabilidad de tener planes ambiciosos, pero sin haber tenido ese tiempo para desarrollarse, probar, aprender lecciones. Es por eso que esa urgencia está quizás impactando más sobre las espaldas de los países en desarrollo y ni que hablar de los países menos desarrollados. Entonces, pasa por ahí la cosa, que sin ese apoyo, como decía, no se va a lograr. Y entonces esta reunión de Glasgow, ¿no? Que empieza ahora, los grandes temas es el financiamiento. En relación a los impactos, quería preguntarte, los impactos son en todo el planeta. Sin embargo, además de los eventos extremos, ¿no? y cada vez más severos y más frecuentes, ¿hay algún otro impacto que sea, no sé si específica es la palabra, dentro de la región en América del Sur y en Argentina en particular? Mira, en Argentina, quizás el sur de Sudamérica me puedo referir, comparte con el planeta el aumento gradual de la temperatura y en particular esa tendencia se ve en la temperatura mínima. Entonces, la temperatura mínima tiene una tendencia muy marcada y esto se nota más en el verano, ¿no? Porque esas famosas noches ya no refresca más. Esta cosa de que en la Argentina uno cada vez encontramos menos lugares donde realmente refresca la noche, ¿no? Es decir, bueno, hay una evidencia muy clara. Pero también el tema del aumento de la temperatura hace que en proyecciones de un mundo de 2 grados, 3 grados, el noroeste argentino puede llegar a tener temperaturas que no condicen con las personas ni con algunos sistemas naturales. Es decir, esto que a veces vemos en Arabia Saudita, esas cosas, esas temperaturas increíbles, bueno, cada vez escuchamos más en el noroeste argentino ese tipo de eventos, ¿no? Entonces el tema de las temperaturas es algo, y asociado a las olas de calor extremas, es muy generalizado. Pero después cambia dependiendo de la región. Otro gran tema que creo que es importante es el retroceso de los glaciares, ¿no? Porque realmente en la zona de Cuyo, norte de Patagonia, el tema es serio. Está en juego la disponibilidad de agua de todas esas zonas que se alimenta el agua potable de los deshielos de la nieve que cayó en el invierno y que hoy no está cayendo, ¿no? Y por otro lado, en el este del país hay una enorme variabilidad, pero hay una tendencia también, a pesar de que estamos en una gran sequía, a eventos extremos de lluvias e inundaciones, ¿no? Entonces, dependiendo de la región del país, las señales son diferentes y hay que prestarles atención para adaptarnos, ¿no? Porque ya, como dije, esto no se frena de un día para el otro. El sociólogo Bruno Latour, que es el autor del libro que tengo ahora apoyado en la mesa, menciona un término en este libro, Cara a cara con el planeta. Es un término que dice que existen los climatoquietistas. ¿Los qué?
los climatoquietistas, aquellas personas que están como indiferentes, ¿no? Como esperando quietos y quietas que la cosa se acomode y se solucione. Él lo menciona, ¿no? en todas las reflexiones que hace, más allá del término que utiliza, esta idea de pensar que hay algo, ¿no? que tiene que ver con el clima y que quizás no me termina de, hablo en primera persona, pero en general, ¿no? Pensar que puede haber personas que a lo mejor no se sienten interpeladas por el cambio climático. Que si es que tenés algún tipo de recomendación, ¿cuál es tu percepción en relación a las personas involucradas hoy por hoy en Argentina en relación al cambio climático? Y en todo caso, si todavía hay de estos climatoquietistas esperando que la solución provenga un poco como del más allá, ¿no? Solamente con el paso del tiempo, ¿qué podríamos llegar a hacer para involucrarnos? Porque digo, hay algo del involucrarse más activamente que me parece que tenemos que seguir trabajando. Yo creo que hay una diversidad de percepciones con respecto al cambio climático. Yo creo, pero hay investigadores de las ciencias sociales que también pueden dar cátedra sobre esto, ¿no? En el caso, digamos, hay algo que es importante de tener en cuenta, que es que la mayor parte de la población de nuestro país, por ejemplo, viven en zonas urbanas. En zonas urbanas donde estamos de alguna manera alejados un poco de lo que es los cambios en el tiempo, en el clima, ¿no? Yo no le tengo que explicar, digamos, yo trabajo mucho en el Chaco, ¿no? En una zona llamada Departamento Bermejo, tenemos un proyecto de coproducción de conocimiento climático para productores de agricultura familiar y de las comunidades indígenas, ¿no? Y yo no tengo que ir a explicarles nada de cómo se comporta el clima, de cuáles son los cambios evidenciados. Pero entonces y ellos están preocupados por eso. ¿Por qué? Porque están expuestos de una manera tan directa que las personas que vivimos en las ciudades de alguna manera estamos como aisladas de eso. Entonces yo creo que hay un poco de eso, ¿no? De ese aislamiento. De todas maneras, no... Yo creo que el problema de Argentina es no considerar al problema del cambio climático en el marco o al mismo nivel que los otros grandes problemas, ¿no? Como dije antes, el cambio climático exacerba los otros problemas, ¿no? Los impactos, un impacto no es solo la amenaza climática, sino que el impacto es una combinación con condiciones de vulnerabilidad y exposición. Entonces, ante una misma amenaza climática son más impactados los sectores más vulnerables, los sectores que están más expuestos. Entonces, esa percepción del riesgo es urgente de que se internalice y que actuemos en consecuencia, ¿no? ¿Crees que estamos cerca de que el tema socioambiental entre en no, una...? Ya entró. No, gracias, y ahí gracias a los movimientos digamos, ambientalistas, pero en particular a los jóvenes en el mundo, ¿no? Porque nosotros desde que aparecieron con mucha más fuerza, masividad, las movilizaciones y las acciones climáticas por parte de jóvenes del mundo entero, en particular y en especial de Argentina, el tema llegó a la agenda. Llegan de una manera que nosotros como investigadores no podíamos llegar. Entonces eso hace que hoy no se pueda evitar hablar del tema, considerarlo. Entonces para mí ya hubo una bisagra y eso ya se logró. El tema es la velocidad con la cual se van a lograr los cambios, ¿no? Ya estamos viviendo entonces esta transformación cultural en la cual podamos repensar nuestros modos de producción y consumo. Creo que parte también de estos diálogos, de estas oportunidades, hoy por hoy, sin ir más lejos, en el Centro Cultural Kirchner, es un poco parte, ¿no? de esto que mencionas. Antes de abrir a preguntas, ¿te gustaría, Carolina,
que mencionar algo más antes de No, abrir a preguntas del público? Si alguien quiere decir a viva voz alguna cosa, estoy dispuesta a escuchar. Digamos, yo en general creo que cubrimos muchas cosas. ¿Te podés acercar un poco? No te voy a poder pasar el micrófono por cuestión de protocolo, pero sí escucharte. Sí, te tomo. Sí, sí, sí. Te contesto, sí, gracias. Tu pregunta me da pie para dar más detalles sobre la interrelación entre los distintos problemas, ¿no? Como dijimos, el cambio climático es producto, por ejemplo, de la actividad agropecuaria, pero a su vez la actividad agropecuaria está degradando suelos, está degradando la calidad del agua, la calidad de los suelos mismos, y el cambio climático vino a exacerbar eso. Entonces, las soluciones, como dije, tienen que estar integradas. El tema de la deforestación, no hay duda de que un manejo territorial, ¿no? Eso es nuestra famosa ley de bosques, un manejo territorial de dónde conservar nuestros bosques, dónde conservar nuestros pastizales, dónde manejarlos sustentablemente, es un desafío que necesitamos intensificar a nivel de todas las provincias del país, ¿no? Porque también la Argentina tiene un potencial enorme con el manejo de pastizales y de bosques, de conservar biodiversidad, de conservar suelos, conservar agua, a la vez de capturar carbono, ¿no? Pero eso se tiene que hacer de una manera pensada, planificada con la ciencia, porque todavía tenemos que seguir produciendo alimentos. Entonces, de alguna manera, eso se pone sobre una mesa y se piensa. Pero me había olvidado de hablar de los incendios, así que te agradezco, porque una de las conclusiones también es que el cambio climático vino a exacerbar, a intensificar el ambiente favorable para incendios, ¿no? Entonces estamos hablando de esas condiciones que tienen que ver con altas temperaturas, vientos, condiciones de sequedad, ¿no? Que luego, ya sea por acción humana o espontánea, se producen incendios. Entonces está claro que hay una tendencia a incremento de los incendios en zonas semiáridas del planeta y que hay una influencia humana en el calentamiento climático, en el cambio climático asociado a eso. Y una mención con el tema de la minería. Nosotros decimos que necesitamos transición energética, es decir, usar menos producción de hidrocarburos, pasar a energías renovables. Las energías renovables, tanto su producción como su transporte para que podamos usarla, requiere de minerales. Ojo, nosotros tenemos que poder tener en este país una minería producida en forma sostenible y una minería producida y una minería nacional, ¿no? Entonces, personalmente me preocupa el condenar la minería en toda su totalidad, porque nosotros necesitamos de minerales para la transición energética, necesitamos de minerales para producir sosteniblemente, pero nos debemos esa discusión honesta, digamos, de cómo tener un desarrollo nacional inclusivo y de qué tipo de minerales, que tengamos determinados minerales y que no los necesitemos y su producción tenga un impacto ambiental, bueno, habría que decidir qué minerales producir y cuáles no. Pero es necesario esa discusión abierta que lamentablemente no se está dando. No sé el horario, perdón, yo miro porque sé muy bien. ¿Qué alimentos y cómo? Sí, claro. Perdón, ¿escucharon todos la pregunta y el...?
Bien, sí, capaz que ellos están más cerca y nosotros estamos más lejos. Totalmente de acuerdo. Nosotros, eso, de nuevo se requiere una discusión sobre cuál es el sistema de producción de alimentos que nos garantice la seguridad alimentaria. Y que garantice también la seguridad alimentaria del planeta, ¿no? Porque hay una realidad, no todos los países tienen, son productores de las materias primas para los alimentos. Algo que es fundamental y en lo cual estamos trabajando en el Ministerio de Ciencia y Tecnología es justamente la producción de alimentos saludables viene de la mano y también que sean efectivos en acción climática. Estamos hablando de lo que son ciclos cortos, ¿no? De que nosotros realmente nos alimentemos de alimentos que son producidos en esta cercanía, ¿no? La famosa producción de territorios periurbanos. Eso en Europa se lo ve como una innovación, ¿no? Esto, las huertas, la ciudad. Y nosotros tenemos eso en nuestros cinturones frutihortícolas, pero los productores están en condiciones muy precarias, tienen que alquilar muchas veces la tierra, tienen que usar agroquímicos porque ellos tienen que garantizar esa producción que les garantice poder pagar el alquiler, poder vivir. Entonces, realmente tenemos que tener una discusión profunda de esos sistemas de producción que necesitamos, que pueden ser extensivos, pueden darle mucho trabajo a pequeños productores a la vez de ser saludables para nuestra dieta, ¿no? Así que totalmente de acuerdo. Sí, lo único que yo te voy a contar algo. La agroecología, lamentablemente, nosotros desde el Ministerio, eso como comentó Guadalupe, estoy coordinando el programa para transición sostenible, que es justamente tratar de utilizar las capacidades del sistema científico-tecnológico para ponerlas al servicio de los grandes problemas. Por un lado, comenzamos un inventario de agroquímicos, ¿no? De contenido de agroquímicos en el ambiente, porque realmente hay un montón de trabajos hechos en forma fragmentada en distintos lugares del país, pero no tenemos realmente un mapa de dónde realmente tenemos los grandes problemas. Eso ya lo empezamos, ya en este verano vamos a salir en 4 provincias con más de 17 instituciones, donde realmente se va a ver en qué situación estamos. En paralelo, estamos tratando de promover entonces opciones para evitar el uso de agroquímicos. Lamentablemente hay un gran tema que todavía no tiene resolución directa y que es el herbicida. Vos para producir alimentos, vos necesitas que las plantas crezcan de una manera saludable y las hierbas, las malezas, lo impiden. Si vos tenés media hectárea, vos te podés agachar y sacar esas hierbas a mano. Pero el hacerlo en extensiones medianas y grandes que necesitamos, todavía no hay alternativas que no sean... Sí, lo conozco porque trabajo con él, pero estamos todavía en etapa de experimentación. Tenemos que ir para ese lado, pero no se puede de un día para el otro decir no usemos más agroquímicos, sino por un lado usarlo de una manera óptima, realmente ver que no se usen de una manera excesiva e ir transicionando y encontrando esas opciones. Las opciones para los herbicidas todavía son limitadas, dependen de la producción, depende de la región donde estás. Entonces, ahí es por eso la palabra fundamental es la transición. La transición vas a convivir métodos que están hoy y que tienen que dejar de utilizarse y en paralelo generar los nuevos. Nosotros trabajamos con Eduardo en la promoción, en la elaboración de la ley de promoción de la agroecología y que ya está presentada en el Congreso, así que trabajamos muy cercanamente. Pero es un desafío la extensión, ¿no?, de estas prácticas y que permitan la seguridad alimentaria. Una pregunta ahí. Y lo que nosotros vemos publicado es como que ya pasó por ese filtro. Quisiera saber cómo es ese proceso, porque por ejemplo yo estaba leyendo
Gracias. Gracias por la pregunta porque era algo que queríamos hablar también con Guadalupe y no habíamos llegado. Dale. Les cuento un poquito entonces cómo es. El panel IPCC es un panel intergubernamental de cambio climático. Es decir, por un lado, el panel, lo que se llama panel, es como una asamblea de Naciones Unidas donde están los gobiernos representados. Y por otro lado tenés la comunidad científica representada en el Buró, que es como una especie de comité ejecutivo que dura todo un ciclo. Yo formo parte de ese Buró actualmente. El ciclo dura unos 7 años, ¿no? De 2015 hasta el 2022. Y realmente la elaboración de estos reportes surge de un diálogo entre los gobiernos y la ciencia. Y es único eso. Y eso es importante destacar y es bueno. ¿Cómo se elabora un reporte? Si es un reporte general, como el de evaluación de las partes físicas, lo que hacemos el Buró es presentarle al panel una propuesta de contenido, ¿no? Y eso se aprueba por el panel. Y luego se empieza la elaboración. Para la elaboración seleccionamos autores del mundo entero. Entonces hay un periodo de nominación, se nominan investigadores del mundo entero, se seleccionan por parte del Buró y se comienza la redacción, evaluando la literatura disponible en todo, para cada tema. Con eso se hace un primer borrador que es puesto a revisión por la comunidad científica. La comunidad científica eleva comentarios y se nutre un segundo borrador. Ese segundo borrador es enviado luego a revisión de la comunidad científica y de los gobiernos. Los gobiernos tienen equipos técnicos, ¿no? Y ahí entonces me voy a referir al artículo de la BBC, ¿no? Y yo misma hice un tuit ayer sobre el tema. Después del segundo borrador y con esos comentarios se hace el borrador final. Y después se elabora, y en paralelo, en el último borrador, o la última versión del informe, ya casi final, se elabora un resumen para tomadores de decisión, que es una síntesis que tiene no más de unas 20 páginas, eso se espera, ¿no? 20, 30 páginas, y ese resumen se presenta en una asamblea del panel y se discute palabra por palabra. Y ese es un diálogo increíble en el cual nosotros como investigadores tenemos que defender lo que ponemos, pero al mismo tiempo yo he notado que a través de los comentarios de los gobiernos muchas veces se mejora la expresión, ¿no? Cómo realmente comunicamos esas conclusiones. Porque los científicos tenemos jerga, tenemos cosas que entendemos solo nosotros, y realmente los gobiernos y los tomadores de decisión son los que van a tener que usar ese contenido. Y para mí, muchas veces los investigadores estamos ahí y decimos, sí, la verdad que tenés razón, digamos, esto es impreciso. Entonces, yo defiendo ese diálogo de ciencia y política que es único del IPCC. ¿Está claro? Somos personas. Entonces, así, la ciencia muchas veces se dice que es objetiva. La ciencia no puede ser objetiva. La ciencia es una construcción social. Los investigadores, como cualquier persona, cuando vamos a escribir un artículo o algo, ponemos de nuestra posición personal. Es por eso que se necesitan cientos de autores, se necesitan que se evalúen toda la literatura, se necesita que toda esa información esté pública y transparente. Pero esa información se hace pública una vez que se aprobó el reporte. Cuando yo publico una novela, ojalá un día publicar una novela, a nadie le gustaría que le publiquen antes un borrador de esa novela, ¿no? O un artículo periodístico. Forma parte de la edición de cualquier publicación que hay borradores antes de llegar a la versión final. La BBC, la BBC, ¿no? Uno se saca la prensa europea, seria, bueno, tuvo acceso a un documento donde están los comentarios de uno de los reportes. Es una planilla Excel que dice comentario, página, línea y quién hizo el comentario. Y de esos hay 1000, en el último reporte que publicamos en el agosto hubo 78.000 comentarios.
Y eso habla entonces de que no es un documento que es solo de un grupo pequeño, sino que hubo miles de personas involucradas opinando. Pero como les decía, esos borradores y esos comentarios se hacen públicos una vez que se aprobó el reporte. La BBC filtró uno de estos documentos de un reporte que se va a aprobar el año que viene y encima consideraba esos comentarios como lobby. Y la verdad que bastardió el proceso. Y eso es lo que me parece, ¿no? Que no aporta, es desinformación comunicar pedazos de documentos que están en proceso de elaboración. Porque, como les digo, todos esos comentarios y respuestas, una vez que se publica el informe, va a estar todo en la web. Pero hay que respetar el proceso. Exacto. Pero siempre hay errores, ¿no? Claro, no, pero puede ser que haya habido un error. Muchas veces los comentarios tienen que ver con errores, tienen que ver con artículos que los autores no conocían, y entonces te dicen, ojo, hay otro artículo que dice esto, bienvenido sea, ¿no? Y muchas veces también, vos pensás que capaz que para alguna conclusión, atrás, nosotros hay que llamar traceability, es la trazabilidad. Nosotros, suponete, decimos, se han incrementado las olas de calor en un 20%, suponete, estoy inventando. Atrás de eso hay una planilla donde están documentados qué artículos se utilizaron para decir eso. Entonces puede ser que falte algún artículo, puede ser que se haya integrado mal, no somos perfectos. Es posible que los comentarios sean constructivos. ¿Que puede haber comentarios destructivos, y con esto termino, y malintencionados? Seguro, porque son personas. Pero los investigadores tienen todo el derecho para decir, acepto un comentario, te aclaro o lo rechazo porque no es procedente, y eso lo pueden ver en estas planillas que les digo. Tomamos uno más y después no sé cómo vamos. Solo quería entonces preguntarte, digo, de los 78.000 comentarios, esta nota a la que hace referencia, toma algunos, digo. Sí, los 78.000 son de otro reporte, pero va a haber un número equivalente. Miles. Exacto. Encima eso, ¿viste? Tomaron algunos de algunos países. ¿Quién es la BBC para decir, nombrar Argentina, Brasil, Australia? No sé, a mí me resultó llamativo. Pero no, el IPCC no me permite hablar de estas cosas, así que... Entonces pasamos a la próxima pregunta. Ahora te contesto. Ahora lo contesto. No, el tema es así. Hay que ver la temperatura media global que uno va diciendo, puede ser instantánea, la de un año, pero también puede ser la representativa de una década. Entonces, acá atrás de cada uno de esos números hay una lógica. Y muchas veces cuando se comunica, esa lógica se pierde. Entonces, no comparar los valores que dan los informes del IPCC con los de la Organización Meteorológica Mundial, en ese sentido, no son lo mismo. Eso es lo que quiero decir. Entonces, es muy importante, cuando ven un nivel de calentamiento, en el informe del IPCC está muy claro, y en los informes de la OMM también, que lo saca una vez al año, y que junta lo del IPCC, junta con observaciones del clima. Es una manera que el sistema que estamos involucrados, de comunidad científica, académica, técnica, climática, dan información más periódica, pero es distinta. Entonces ustedes tienen que ver ese 1.1 con respecto a qué promedio, con respecto a qué valor de referencia, ¿no? Entonces, ahí van a encontrar esas diferencias. Y con respecto a las proyecciones, yo, de nuevo, tengo mucho respeto por la Organización Meteorológica Mundial,
pero también por Naciones Unidas, pero muchas veces hacia las proyecciones no tienen ese análisis cuidadoso que están en los informes del IPCC, que les digo de cuándo sería la proyección que nosotros estamos dando, de que vamos a pasar el nivel de calentamiento global de 1,5 grados al 2040, independiente de todos los escenarios, tiene atrás, como les digo, cientos y miles de publicaciones. Entonces hay que mirar un poquito. De todas maneras, estos son detalles cuantitativos frente a la urgencia del problema. Digamos, decir, yo a veces no digo 1.1 y digo 1, porque para el común de la gente le da lo mismo, digamos, pero sí sabemos que vamos a llegar inexorablemente al 1.5 en el 2040, pero como vos bien decís, podemos llegar antes, porque el informe del IPCC dice hay una probabilidad de un 50% y bajo determinadas emisiones, eso es lo que les digo, hay una lógica atrás de cada mensaje que es bastante a veces compleja de comunicar y entonces no se dice. Y entonces quedan estas como contradicciones, pero en el fondo son cosas diferentes y complementarias. Perdón que me expandí mucho también, pero a veces es difícil sintetizar este tipo de mensajes. Me parece que fue clarísimo y por otra parte es importantísimo dar a conocer cómo se trabaja en el IPCC y teniéndote a vos como vicepresidenta de ese grupo, conocer un poco esa cocina, ¿no? Que a veces uno llegan las notas, ¿no? Una vez que el reporte ya está, ya salió, y no se hace foco necesariamente en esos modos de trabajo. Sí. Sí, sí, sí. No es mi tema, eso, yo soy climatóloga más digamos, no soy glacióloga, pero en este reporte que aprobamos en agosto hace mención a la irreversibilidad, esto que mencioné antes. No lo nombramos como puntos de no retorno porque no es verdad, porque se va a retornar en miles de años, ese es el problema. Nosotros no lo vamos a ver, eso es, pero sí, están esa conclusión tanto de la disminución del volumen de los glaciares como la pérdida de permafrost no va a poder revertirse en al menos 1000 años. Exacto, sí, porque hay modelos, los modelos matemáticos, los que llaman Earth System Model, los modelos del sistema Tierra, tienen distintos, son como un consorcio de modelos que están acoplados entre sí. Entonces, históricamente se empezó con la atmósfera, entonces se resuelven las ecuaciones que rigen la atmósfera, ese es el modelo atmosférico. Después tenés el modelo oceánico, está toda la dinámica de los océanos, y están acoplados entre sí. Tenés los modelos de hielo, entonces ellos simulan matemáticamente glaciares, ¿cómo se llama esto? Barreras de hielo, toda la interacción que lo que ocurre entre el hielo, la nieve, la tierra y la atmósfera. Y después tenemos un modelo de vegetación, ¿no? ¿Qué pasa en el suelo? ¿Qué pasa con los ríos? La comunidad de investigadores trabajando en estos temas es enorme y realmente es muy cooperativa, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta más para Carolina, que la tenemos aquí? Y si no, una última pregunta entonces y ya después cerramos. ¿Venís un poquito más cerca? Ahí, vamos. No te entiendo bien, perdóname. Sí, empezá de nuevo, porque la primera parte me perdí.
Si logro contestarte, te cuento. Antes que nada, yo soy climatóloga, es decir, yo vengo de la física del clima. Entonces, trabajo en forma interdisciplinaria con antropólogas, antropólogos, sociólogos, y es verdad que los paradigmas de construcción de conocimiento han ido cambiando. Pero no es lo mismo la forma en que nosotros construimos conocimiento desde el siglo XIX hasta la fecha. En ese sentido, vale la pena rescatar que en los informes del IPCC, en este ciclo, ¿no?, que comenzó en 2015, tiene de manera inédita información, conocimiento que viene del conocimiento local de comunidades indígenas, digamos, como reconociendo que hay otras formas de saberes. Puede no ser para la física del glaciar, pero sí para la vinculación, ¿no? El poder entender la vinculación de los sistemas sociales, naturales, con esos ambientes físicos y su manejo. Entonces, eso se va a ver mucho en el reporte que se va a aprobar en febrero sobre impacto y adaptación al cambio climático. Les agradecemos a todos y a todas esta tarde, esta participación activa de preguntas y respuestas. Las actividades humanas nos trajeron acá, esperamos que a través del diálogo, ¿no?, y el trabajo y la participación podamos salir, ¿no?, podamos revertir. Carolina, te dejo cerrar esta conversación y muchas agradecerte. Gracias, espero que haya servido para pensar un poco. Les agradezco estar un sábado a la tarde acá, sabiendo que ese cumpleaños de Charlie hay cientos de personas cantando y pensando otra cosa. Entonces realmente lo valoro y bueno, ya nos encontraremos. También creo que es importante que hagas un poco de propaganda del Centro Cultural de la Ciencia, que es el C3, que está en el Polo Científico Tecnológico, que realmente tiene muchas oportunidades para reflexionar sobre estos temas. Institución amiga del Centro Cultural Kirchner, para quienes no fueron, pero destinado a facilitar el diálogo sobre la cultura científica, la ciencia y en particular ahora en los próximos días con nuestra nueva exhibición de océano, donde por supuesto también cuando hablamos de océano y hablamos de mar argentino tenemos que hablar de cambio climático. Así que muchas gracias a todos y a todas y los esperamos en el C3.